Ok, listo chicos, muy buenos días. Vamos el día de hoy a realizar un tema importante también, que es el movimiento parabólico. Recuerda que hemos visto nosotros lo que es el movimiento vertical de caída libre la semana pasada. Vamos a ver el movimiento parabólico, ¿ya? Este tipo de movimiento, muchachos, es muy simple. ¿Ya sabes por qué te digo? Porque acá nosotros, para yo poder entender este movimiento, tenemos que recordarnos lo que hemos hecho ya las semanas pasadas, ¿no? Porque recuerda tú que el movimiento parabólico simplemente va a ser un movimiento compuesto, ¿ya? ¿Compuesto de qué movimientos? Está compuesto del movimiento rectilíneo uniforme, que tú ya lo conoces, y está compuesto de lo que hemos hecho la semana pasada, del movimiento vertical de caída libre, ¿ya? Nada más, eso es lo que nosotros vamos a utilizar acá. Y simplemente tenemos que recordarnos una cosa, ¿no? Cuando yo hablo de movimiento parabólico, estoy hablando de un movimiento que se da en dos dimensiones. ¿Cómo se le llama al movimiento en dos dimensiones? Se le conoce como movimiento bidimensional. Y, profesor, si hay un movimiento en dos dimensiones, también hay un movimiento en una dimensión, claro. Por ejemplo, movimientos en una dimensión, ¿cuáles son? El MRU, el MRV y el movimiento vertical. Ya, profesor, movimiento en dos dimensiones, el movimiento parabólico y el circular. Profesor, ¿por qué el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones? Mira, va a ser un movimiento en dos dimensiones cuando la velocidad y la aceleración forman un ángulo, ¿ya? Tú tienes que recordar acá que cuando yo lanzo esta partícula, por ejemplo, del punto A, ¿sí o no? Va a llegar, supongamos, hacia el punto B, ¿no? Yo te hago una pregunta. ¿Por qué cuando yo suelto o cuando yo lanzo esta partícula del punto A, llega al punto B si la partícula se lanza para arriba? Mira, si se lanza para arriba, si no hubiese gravedad, la partícula seguiría moviéndose, ¿sí o no? Pero como hay gravedad, la gravedad hace que cosa de que la velocidad comience a disminuir y llega hasta por acá. ¿Ya? Entonces, a este tipo de movimiento se le conoce como movimiento parabólico y también se le conoce como movimiento en dos dimensiones, que es movimiento bidimensional. ¿Por qué, profesor? Porque esta velocidad va a tener que formar un ángulo ¿con quién? Con la aceleración de quién, ¿ah? La aceleración de la gravedad. Ya eso, chicos, es muy importante. ¿Ah? Está bien, eso es muy importante. Que tú sepas dar la diferencia entre un movimiento unidimensional y un movimiento bidimensional. Movimiento en una dimensión o movimiento en dos dimensiones. ¿Ya? Eso es importante, profesor. Entonces, un movimiento en una dimensión, ¿cuál sería? El MRU, pues no, porque ahí recuerda tú de que la velocidad y la aceleración son paralelas, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de un movimiento bidimensional, la velocidad y la aceleración no son paralelas, ¿ya? Ese detalle recuérdate, por favor. Mira, chicos, yo te hago una pregunta. Yo este cuerpo lo lanzo en A y va a llegar al punto B. ¿Está bien o no? La trayectoria que describe, ¿qué cosa viene a ser? La trayectoria que describe es una que, mira, es una curva llamada parábola. ¿Ya? Ahora, a este cuerpo que yo lo lancé en A, lo lancé con una determinada velocidad y formando un ángulo θ con la horizontal. A esa velocidad se le conoce como velocidad de lanzamiento y ese ángulo θ se le conoce como ángulo de lanzamiento. Mira, esa partícula va a salir de ahí y va a llegar al punto B, ¿sí o no? Dime, al hacer eso, va a recorrer una determinada distancia, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, a esa distancia, muchachos, ¿cómo la vas a conocer? A esa distancia la vas a conocer como ¿qué? Como alcance horizontal, ¿ya? Profesor, ¿hay una fórmula para poder hallar el alcance horizontal? Sí, hay una fórmula para hallar eso. Lo voy a colocar acá, pero yo te recomiendo que no te memorices, pero es importante que recuerdes esto, ¿ya? Vamos a colocar acá la fórmula para hallar el alcance horizontal. Mira, alcance horizontal. ¿Ya? Alcance horizontal. ¿Ya? Horizontal. Sí, horizontal. A ver, chicos, este alcance horizontal, profesor, ¿cómo lo voy a calcular? Hay una formulita para hacer eso. ¿Cuál es la formulita? La formulita es la siguiente. Fíjate, el alcance horizontal de aquí tiene que ser igual. Mira, tiene que ser igual a esto. Ya voy a colocar acá la formulita. Sería 2 veces la velocidad de lanzamiento al cuadrado multiplicado por el seno, ¿no? Por el coseno, ¿sobre quién? Sobre la gravedad. De esa manera tú vas a hallar qué cosa el alcance horizontal, ¿ya? Si tú lo quieres hallar de manera directa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, otra pregunta, muchachos. Cuando tú te das cuenta que este cuerpo sale de A hacia B, se va a elevar una altura, ¿ya? A esta altura de acá, muchachos, que nosotros la vamos a colocar acá,
a esta altura recibe el nombre de altura máxima, ¿ya? Esta altura que está acá viene a ser lo que se conoce como la altura máxima. Pregunta, ¿y esa altura máxima se puede conocer? Claro. Voy a colocar acá la fórmula para la altura máxima. Mira, la fórmula para la altura máxima, ¿cuál sería? Voy a colocarlo por acá. A ver, mira, para que tú más o menos lo hagas de manera directa, ¿ya? A ver, profesor, altura máxima. A ver, la altura máxima, ¿cómo la vas a hallar? ¿Sí? Ya, a ver, profesor, ¿cómo hallamos la altura máxima? Mira, la altura máxima la vas a hallar así. Escúchame lo que te voy a decir. Estas son fórmulas directas para que tú más o menos puedas resolver, ¿ya? La altura máxima la vas a calcular así, ¿ya? Es así, mira, fíjate, ¿ya? Vas a colocar eso. Es la velocidad de lanzamiento, escúchame, ¿ya? Es la velocidad de lanzamiento multiplicado por el seno del ángulo, ¿ya? Multiplicado por el seno del ángulo, todo al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿ya? De esa manera tú vas a calcular la altura máxima. ¿Está bien? Sí, entonces mira, una fórmula para que tú halles el alcance horizontal y otra fórmula para que tú halles la altura máxima. ¿Está bien? Ya. Ahora, hay otra relación que es la siguiente. Mira, por ejemplo, tienes que recordar acá de que esta partícula, por ejemplo, cuando sale de A y llega a B, se va a demorar un tiempo. Y ese tiempo que se va a demorar, ¿cómo lo conoces? Como tiempo de vuelo. Hay una fórmula para el tiempo de vuelo, también hay una fórmula para el tiempo de vuelo. Y lo voy a colocar acá. Ojo que no es necesario que tú te acuerdes de estas fórmulas, ¿ah? Pero sí es recomendable que las sepas, ¿ya? Pero no es necesario, ¿por qué? Porque ahorita te voy a explicar qué es lo que ocurre en un parabólico, ¿ya? Mira, profesor, ¿y cómo yo calculo el tiempo de vuelo? Mira, fíjate por favor, acá vamos a colocar acá tiempo de vuelo y quiero que te fijes cómo lo vas a calcular. Mira, tiempo de vuelo, ¿ya? El tiempo de vuelo o el tiempo que permanece en el aire, ¿no? ¿Cómo lo vas a calcular, amigo? Mira, fíjate acá. El tiempo de vuelo se va a calcular así, ¿ya? 2 veces la velocidad de lanzamiento al cuadrado, 2 veces la velocidad de lanzamiento multiplicado por el seno del ángulo θ sobre la axis. Ya, de esa manera tú vas a hallar qué cosa es el tiempo de vuelo, ¿ya? Son fórmulas que tú normalmente deberías conocer, ¿ya, muchachos? Pero la recomendación que yo te hago es la siguiente. Mira, en un movimiento parabólico, tú tienes que trabajar con esto, con el MRU y con el movimiento vertical. Profesor, ¿el MRU dónde se va a dar? Mira, el MRU se va a dar, profesor, en el eje X. Ya, el MRU se va a dar en el eje X. Y el movimiento vertical de caída libre se va a dar en el eje Y. ¿Ya? El MRU se va a dar en el eje X y el movimiento vertical de caída libre se va a dar en el eje Y. ¿Ya? Mira, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando tengas un problema de parabólico? Mira, siempre cuando tengamos un problema de parabólico, muchachos, lo que tú tienes que hacer, o lo que se debe hacer, la recomendación que yo te hago es la siguiente, ¿no? Que a la velocidad de lanzamiento la descompongas. Si tú la vas a descomponer, te va a quedar, mira, una componente horizontal y te va a quedar una componente vertical. ¿Ya? Una componente horizontal y una componente vertical. Eso es lo que normalmente se debe hacer. ¿Ya? Voy a descomponer, ¿no? Y voy a tener acá una componente horizontal y una componente vertical. ¿Ok? Eso es lo que normalmente debo hacer. ¿Sí? Ya. A esta componente horizontal, ¿cómo la vas a llamar? La vas a llamar Vx. ¿Ya? Y a esta componente vertical la vas a llamar Vy. ¿Vale? Bueno, ya. Mira, ¿qué cosa ocurre en un movimiento parabólico? Mira, cuando esta partícula, una vez que has hecho esta descomposición, recuerda que este se cancela, este desaparece. ¿Ya? Este desaparece y me quedaría solamente las componentes, la componente horizontal y la componente vertical. A medida de que este cuerpo comience a moverse, comience a describir la trayectoria parabólica, mira, de estas dos velocidades, la que permanece constante, ¿cuál es? La componente horizontal. Profesor, significa que cuando esta partícula está por acá, ¿tiene qué cosa? Tiene la misma velocidad horizontal. Profesor, cuando la partícula llega a la parte más alta, también ¿qué cosa tiene? Tiene la misma velocidad horizontal. Dime, cuando la partícula comienza a descender, tiene ¿qué cosa? La misma velocidad
velocidad horizontal, y cuando la partícula llega al piso, muchachos, también, ¿qué cosa tiene? La misma velocidad horizontal. O sea, te estás dando cuenta que la componente horizontal, ¿cómo permanece? Permanece constante. Profesor, y si la componente horizontal permanece constante, si es que la velocidad permanece constante, yo me acuerdo que ese tipo de movimiento donde la velocidad es constante se llama MR. Y eso se ve en qué eje, se ve el eje. Por ese motivo, las componentes horizontales permanecen constantes. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa va a ocurrir con la componente vertical? Mira, la componente vertical. Profesor, si hablamos de la componente vertical, estamos hablando del eje Y. Y si hablamos del eje Y, estoy hablando de qué movimiento, del movimiento vertical de caída libre. Y tú sabes muy bien que debido al movimiento vertical de caída libre, según lo que hemos hecho nosotros la semana pasada, cuando un cuerpo sube, su velocidad disminuye, cuando un cuerpo baja, su velocidad aumenta, ¿no? ¿Eso qué significa, muchachos? Que cuando este cuerpo está subiendo, la velocidad vertical está que disminuye. O sea, significa, muchachos, que cuando llega al punto más alto de su trayectoria, cuando llega acá, por ejemplo, acá tiene otra velocidad vertical. ¿Ya? Otra velocidad vertical que tiene que ser menor de la que está por acá. ¿No? Profesor, y cuando llega a la parte más alta, la velocidad vertical es ¿listo? Y a partir de allí, muchachos, ¿qué pasa? Mira, esta velocidad que hace, como acá la velocidad vertical es 0, y acá solamente tiene la velocidad horizontal, esta partícula comienza a descender. Ah, ya, profesor, pero mira, cuando la partícula pasa por acá y cuando pasa por acá, como está al mismo nivel, ¿no? Cuando está al mismo nivel, por acá tendría la misma componente vertical, pero en sentido contrario. Mira, si acá es VY', acá también sería ¿qué cosa? VY'. Mira, y sale del piso con VY, se supone que llega al piso con VY. Por lo tanto, muchachos, acá la componente sería VY. Ya, eso es lo que normalmente se debe hacer en un movimiento parabólico. ¿Ya? Eso es lo que normalmente se debe hacer en un movimiento parabólico. ¿Ya? Descomponer la velocidad. Lógicamente que tú en los problemas, el ángulo que te van a dar acá es notable, no es 37, 53, no sé, según sea el caso. Pero lo que normalmente debes hacer, ¿qué cosa es? Descomponer. Profesor, entonces, no me sirven estas fórmulas, sí te sirven, pero mira, yo lo puedo trabajar también de manera directa. Mira, por ejemplo, imagínate que yo te pida la distancia. Profesor, distancia es igual velocidad por tiempo. Simplemente lo que tendría que hacer es agarrar la componente horizontal y multiplicarlo por el tiempo de vuelo. Nada más, multiplicarlo por el tiempo de vuelo. Esa sería una forma de calcular también la distancia. ¿Ya? Profesor, ¿cómo yo puedo calcular la altura? Velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fórmula de movimiento vertical. ¿Ya? Chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, ¿hasta acá alguna pregunta, muchachos? Para hacer los problemitas. Habla, por favor. ¿Hasta allí alguna pregunta? Yo, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Ya. Una pregunta, profe. Dime. La primera que está en la esquina, la D. ¿Qué tiene la D? De la esquina, la B, la que está acá de abajito. ¿Acá? No, ¿Sí? no, un poquito más abajito, profe. Más abajito. ¿Esta? Ahí. Ajá, esa ya. ¿Qué Sí. tiene? ¿Cómo le puedo resolver eso? Ah, ya, esta de acá es la... Ya, lo que pasa es que ahorita te voy a explicar cómo vas a descomponer. Yo lo descompongo siempre cuando tengas una velocidad, tú la descompones siempre en su componente horizontal y vertical. Ahora, si tú quieres conocer el valor de eso, tendrías que conocer el ángulo y tendrías que conocer el valor de la velocidad. Eso ahorita lo voy a hacer en un problema, ¿está bien? Para que me entiendas. ¿Ya? Sí, profe, sí. Voy a hacer en un problema eso, ¿ya? A ver, chicos, muy bien. Quiero que mires el problema número 1. Hay problemas que voy a saltearme yo porque quiero que más o menos entiendas bien esto. Vamos a hacer el problema 1, ¿ya? El problema 1. Quiero que Profe. pienses en el problema 1, por favor. ¿Ya? Mira el problema 1. A ver, resolución 1. ¿Ya? Resolución 1. A ver, resolución 1. Mira, vamos a hacer la resolución, ¿ya? A ver, atento por favor acá. Mira lo que dice, escúchame, ¿ya? Dice, en el gráfico se muestra la trayectoria, ¿qué más? Se muestra la trayectoria
parabólica de un proyectil en un plano vertical. Calcular el tiempo que transcurre desde A hasta B, la velocidad en es 15. Perfecto. Mira lo que va a hacer acá. Escúchame, ¿ya? Sale de acá, ¿no? Y luego, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar allí. ¿Ya? Va a llegar aquí. ¿Está bien o no? Ya, muy bien, profe, muy bien, no hay problema, ya. Mira, acá sale con una determinada velocidad, ¿no? Sale con una determinada velocidad, ¿no? Y supongamos que llega al otro lado, ¿no? Va a llegar al otro lado. Vamos a graficarlo un poquito más acá, para que lo puedas ver. Ahí está, listo. Va a llegar al otro lado. Mira, va a llegar acá, ¿ya? Y si va a llegar acá, va a llegar con otra velocidad, ¿ya? Muy bien. Mira lo que va a hacer acá. Escúchame. Sale con una velocidad de ¿cuánto? ¿Ah? En este problema, dice el móvil, sale con una velocidad de 15, dice, ¿no? Calcular el tiempo que transcurre desde A hacia B, la velocidad en A es 15. Mira, ok, la velocidad es 15. ¿Ya? Esta velocidad, muchachos, es 15. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Esta velocidad es 15. Mira, esta velocidad es 15. ¿Sí? Esta velocidad es 15 y me piden en el problema, ¿qué tiempo demora en llegar hasta B? ¿Ya? ¿Qué tiempo va a demorar en llegar hasta B? Recuerda que este es el punto A, este es el punto A y este es el punto B. Ya, me piden hallar cuánto tiempo va a demorar en llegar a B y recuerda que se lanza con cuánto, con 15 metros por segundo y el ángulo de lanzamiento cuánto es según el problema. El ángulo de lanzamiento sería cuánto, 35. Muy bien. Chicos, pregunta, ¿qué es lo que yo debo hacer acá, mira? Porque recuerda que me pide el problema la velocidad cuando llega a B, ¿no? Y recuerda que esa velocidad forma un ángulo de 50, ¿ya? Esa velocidad con la que llega a B, lo voy a graficar así, esta velocidad con la que llega a B está formando un ángulo de 53 grados. ¿Ya? Esa velocidad está formando un ángulo de 53 grados, ¿ya? Mira, más o menos para que tú me entiendas, ¿ya? Esta velocidad está formando un ángulo de 53 grados. ¿Sí, no? ¿Sí, 53 grados? Perfecto, ya. Listo, chicos. A ver, vamos a, ¿cuánto falta, profesor, para continuar? Acá la velocidad es 15 y acá el ángulo es 37. Eso yo lo puedo descomponer, ¿ya? Eso yo lo puedo descomponer. ¿Cómo lo vas a descomponer tú? Utilizando el triángulo notable, ¿ya? Utilizando el triángulo notable. Mira, ¿cómo sería, profesor? Entonces, eso sería así, mira, fíjate, ¿ya? Te va a quedar una componente horizontal y te va a quedar una componente vertical. Te va a quedar una componente horizontal y te va a quedar una componente vertical. Y el ángulo acá es 90. ¿Está bien? Ya, muy bien, profesor. Chicos, yo te hago una pregunta. ¿Tú puedes decirme cuánto vale la componente horizontal y vertical? Sí o no, creo que eso sí se conoce, ¿no? Sí, mira acá, por favor, escúchame. Tú puedes saber cuánto vale la